¿Qué pasa, familia? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende a la hora que lo estés mirando. Y bueno, primero que nada, quiero agradecerte por mirar mi video. Quiero agradecerte por prestar atención y aportarle valor a tu mentalidad, porque es acá lo que vamos a hablar sobre mentalidad, sobre cómo convertirnos en la mejor versión, cómo convertirnos en el hombre que admiramos y respetamos. Y yo lo voy a hablar con el ejemplo, voy a predicar con el ejemplo, porque ese es mi objetivo de acá hasta que me muera: actuar como mi mejor versión día tras día. Entonces, bueno, yo soy Bautista López, soy de La Plata, Buenos Aires, Argentina, y, y hoy voy a hablar sobre un tema que es mi cambio. Pero no solo lo voy a hablar, sino que voy a mostrar evidencia. Voy a hablar un poco sobre mi preadolescencia y mi adolescencia, sobre mi infancia también. Entonces voy a contar brevemente mi historia, pero más que nada quiero quiero mostrar contenido audiovisual para que vean. Y bueno, yo soy de un pueblo que se llama Magdalena. Nací en La Plata, pero a los 10 años me fui para un pueblo. Y bueno, en este pueblo empecé a ir a la primaria, a la secundaria, y empecé a meterme en ámbitos sociales. Nunca fui una persona antisocial, pero sí fui una persona muy cerrada a mis emociones. En mi familia nunca se trató ese tema, nunca se trató un tema de, de principios, de control del carácter. Nunca se habló temas de adentro, ¿no? De tu cuerpo, no, y no físicos. Me refiero a que mi padre siempre me cuidó, pero no me crió. Son dos cosas muy distintas. Cuidar y criar son dos cosas distintas. Criar es enseñar y cuidar es ponerme al lado tuyo, no más. Entonces yo fui y guerreé en la vida como pude. Y bueno, empecé la secundaria y ahí es donde conocí los vicios, en la secundaria. Igualmente yo venía con una influencia porque mi padre fumaba cigarrillo, mi madre es drogadicta, entonces siempre tuve esos paradigmas ahí en la mente. Así que para mí era normal fumar cigarrillo, así que en la secundaria se empezó a ver de que nada, teníamos acceso al tabaco. Entonces yo fui uno de las primeras personas que empezó a fumar tabaco en mi salón, y, y ahí empezó todo. Empecé fumando tabaco y después vino la marihuana. También me encontré con la marihuana porque llenaba un vacío en mí. Entonces empecé a consumirlo diariamente. La marihuana no tanto, pero el tabaco lo consumía mucho. Mucho tabaco. Llegué hasta fumarme 2 atados de cigarrillo por día. Entonces controlaba mucho mi ansiedad y bueno, también me validaba con eso porque todos lo hacían, entonces lo hacía yo también. Después de eso, como les digo, mi padre me cuidó, no me crió, entonces yo no estaba tan familiarizado con el estudio, ¿no? Yo iba a la escuela por ir nomás porque la sociedad me lo demandaba, no era porque me interesara la escuela ni nada. La verdad que si me pongo a acordar, lo único que me gustaba era el taller, y yo iba a una escuela técnica. Lo único que me gustaba era el taller, que me ponía a cortar madera ahí o con el soldador a sacar chispa, y educación física, nada más. Pero lo que sí me gustaba relacionarme con las personas. Entonces ahí es donde no le prestaba tanta atención al estudio, no le encontraba un por qué estudiar, porque la recompensa no era buena tampoco. O sea,
yo me acuerdo que nada, pasaba de año, se ponía a tartamudear, ¿no? Pero es porque estoy freestyleando acá en este video, entonces no tengo nada preparado. En ningún video tengo nada preparado. Entonces, si ven algún fallo en el video, no pretendo cortarlo ni nada. Yo pretendo mostrar así como soy. Entonces no le encontraba un porqué al estudio. Mi padre tampoco me lo inculcó, así que cero problema. Y a raíz de esto empecé a repetir mucho. Llegué a repetir 3 veces el mismo año. Y por más de que iba a particular, me acuerdo que mi padre me mandó particular mucho tiempo. O sea, clases particulares, porque mi padre no es alguien que sabe enseñar. Mi padre es escaso de enseñanzas, de comunicación, así que esa parte no estuvo en mí, o sea, en mi familia. Así que siempre fui a clases particulares, él pagó por clases particulares para mí, y cuando empecé a repetir más todavía. Pero es porque eran temas que no me gustaba. Entonces empecé a repetir, más ansiedad, más estrés, menos aceptación de la sociedad. Entonces me empecé a drogar mucho más y empecé a tomar mucho alcohol. Mi padre también tenía botellas de alcohol en la casa, o sea que estaba familiarizado con el alcohol, así que para mí era algo común. Pero yo me empecé a abusar. Encontré una nubladez de emociones ahí donde empecé a nublar todo lo que yo sentía. El alcohol, las drogas, todo me empezaron a nublar. Entonces para mí era mejor porque yo no pensaba ni tenía pensamientos negativos cuando lo hacía, y si los tenía no me daba cuenta. O sea, yo me emborrachaba y después me despertaba al otro día y sigo la vida. Y bueno, en este momento es donde me empecé a abusar. Y ahí es donde empecé a tener mucho más problemas con mi familia, muchos más problemas con mi familia. Empecé a discutir mucho más con mi viejo. Mi viejo es loco de la guerra, me enseñó todo a las piñas y nada. Ahí empecé como a tener mucho más problemas con mi padre. Yo no tengo madre. O sea, sí tengo, pero es drogadicta, nunca estuvo presente, así que mi padre fue madre y padre. Y nada, siempre se quejó de eso, siempre todo, así que bastante negativo mi viejo. Y empecé a tener más choque, mucho más choque con mi viejo. Hasta el punto de que yo odiaba estar en mi casa, entonces me fui. Un amigo me dio un lugar, después otro amigo me da otro lugar, y me fui. ¿Por qué? Porque me sentía que nada, que mi casa no era donde yo iba a estar, porque en mi casa no era un hogar, era una casa. ¿Se entiende a lo que voy? Mi casa no era un hogar, era una casa. Mi padre desde el minuto 1 me dijo: si no te gustan las cosas como son, andate. Nunca me preguntó por qué me quería ir, así que yo agarré y me fui. Y bueno, quiero transmitir mucho también, o sea, lo negativo que yo estaba, que dejé tirado a mi hermano menor, el Mati. Un saludo para Matías, al que me salvó la vida, que lo nombro mucho en este video, en este canal. Lo dejé tirado con mi padre, él tampoco le gustaba estar mucho con mi padre, así que yo agarré y me fui a hacer la mía, y él siempre me aceptó, un crack. Y ahí es donde me empecé a relacionar más con la gente de la calle. Muchas drogas, mucho alcohol, mucho tabaco, muchas estupideces, pero siempre yendo a la escuela, ¿viste? Siempre cumpliendo con cosas que no me interesaban, pero las cumplía. Hasta que en un momento mis abuelos me dieron un lugar para vivir con ellos, porque veían que yo estaba muy peleado con mi padre, y bueno, ellos me dieron un lugar. Y ahí es donde entró la comodidad, porque mis abuelos me aceptaban como era, no me daban muchos consejos que digamos, nada más me daban acompañamiento y amor. Entonces yo digo, bueno, me drogo, está todo bien, tengo un plato de comida, perfecto.
Y ahí es donde entró la peor parte de mi vida, sinceramente. Mucha más droga, mucho más alcohol, mucho más tabaco, mucho más hundimiento, mucha más ansiedad, mucho más estrés y mucha violencia. Como digo, mi padre es un loco de la guerra, entonces yo estuve muy familiarizado con la violencia y lo único que hacía era irme a pelear a la calle borracho. El primer cabezón que se me cruzaba, yo me le enfrentaba y le rompía la nariz, le rompía la cabeza. Entonces tuve mucho tiempo violento en mi preadolescencia. Ya cuando tenía unos 17 años por ahí. Entonces es donde ahí predominaba mi parte neandertal. Entonces me empecé a descuidar, a ponerme gordo, me empecé a abusar de la comida, seguí abusando de las drogas. Y bueno, pero siempre ayudando un poquito a mi abuelo. Le falté mucho el respeto a raíz de eso a mis abuelos y bueno, ya no están en esta vida, entonces le pido disculpas, unas sinceras disculpas. Ya le pedí disculpas, pero para nombrarlo en este video. Y entonces ahí empezó a decaer mucho más mi vida. Estaba acá y empecé así, así en picada. Y me empecé a descuidar, el pelo muy largo, la barba muy larga, gordo, sin hacer ejercicio, sin trabajar. Yo hasta mis 19 años no tuve un trabajo. Una estupidez tremenda. En mi familia nunca me dijeron que yo tenía que trabajar, que ganarme mi dinero. Siempre me dijeron, no, tenés que ir a trabajar acá en el galpón, porque mi abuelo tenía un galpón y me decía, acompañame acá en el galpón y yo te pago la comida y ya está. Nunca me gané mi dinero para comprarme mi ropa. Ellos me decían, bueno, si haces un trabajo acá en la casa, te pago la ropa. Entonces nunca me enseñaron eso a trabajar en sí, a irme a buscar un trabajo, a hacerme un currículum. Cero problema, pero bueno, lo aprendí tarde. Así que en ese momento empezó a decaer mi vida y más drogas, más alcohol, más cigarrillos. Y van a ver fotos acá, voy a dejar fotos de lo que era. Hasta que en un momento tuve un problema familiar. La familia tuvo un problema donde hubo una disputa sobre terrenos, viste, estas cosas estúpidas. Y bueno, yo la ligué y terminé en una comisaría por una estupidez de estar alcoholizado. Mi padre me había prestado un auto, su auto, porque él estaba en el hospital y yo tenía que ir a alimentar a mi abuela, hacerle de cenar, y que fue mi famosa, mi famosa digo porque es como la cereza del pastel en mi historia. ¿Cuál fue mi mejor idea? De ir hablando por WhatsApp con un conocido que tenía ahí y me dijo que tenía que ir de Magdalena a Empalme. Digo, bueno, tengo el auto justo, te paso a buscar. ¿Qué estaba haciendo él? Tomando alcohol. ¿Y qué empezamos a hacer? Íbamos en camino y lo fabuloso que empezó a hacer él, porque estaba emocionado, se ve, agarró y tiró la botella de vidrio adentro de una caja de una camioneta. El dueño salió y nos persiguió. ¿Qué pasó? Que me siguieron hasta mi casa, porque yo fui a mi casa. Y ahí dije, bueno, voy hasta mi casa a cuidar a mi abuela, él que se arregle con la policía. ¿Y qué pasó? La ligó papá. Estuve 4 meses en una comisaría y ahí realmente me puse a reflexionar sobre mucho tiempo sobre mí, a llorar, a hacer ejercicio, a canalizar todas mis cosas, y ahí es donde empezó mi mejor etapa, de realmente a reflexionar en la mejor herramienta que tenemos, que es nuestra mente. Pero seguía fumando cigarrillos y seguía tomando alcohol. Cuando salí de esa comisaría, seguía tomando alcohol, seguía fumando tabaco.
Entonces no estaba en un buen estado, estaba mejor que antes porque tenía algunos pensamientos piola, pero seguía igual en la misma cancha. Hasta que en un momento me cansé de vuelta de vivir con mi padre porque en ese momento yo salí de la comisaría y me fui a vivir a lo de un compañero y después volví a estar con mi padre y bueno, me chocaba mucho con él, yo choco mucho con mi viejo, no me llevo muy bien, entonces emprendí un viaje a Uruguay. De ese viaje a Uruguay, ahí realmente conocí lo que era realmente buscarte lo tuyo. Entonces empecé a conocer a una persona que se llama Amadeo Llados, muchos lo deben conocer, y él me hablaba mucho de desarrollo personal, o sea, lo veía por YouTube, hablaba mucho de desarrollo personal y yo empecé a aplicar muchas cosas que él decía. Entonces ahí empezó mi etapa de ejercicio donde me empecé a poner más bien de lo que estaba. Empecé a hacer ejercicio, a controlar mis pensamientos, a controlar mis emociones. Entonces ahí empezó un pequeño camino. Después de ese viaje de Uruguay empezó, empezó realmente la película mía. Y ahí es donde realmente decidí y tomé la decisión de ser un hombre y realmente controlarme. Empecé a dejar el tabaco, no me dejé de sentir identificado con el tabaco, con el alcohol, con una mentalidad estúpida, con una mentalidad de un nene y realmente empecé a querer adquirir una mentalidad de un hombre que pone las dos pelotas en el piso todos los días, se deja la piel trabajando todos los días. Y con trabajar no hablo de ir a un trabajo, con trabajar hablo de realmente dar tu 100% todo el día. De que cuando tenés la oportunidad de hacer algo malo, elegís hacer lo bueno. ¿Se entiende? Entonces, ya vieron las fotos, ya vieron videos de lo que fui. Ya van a ver videos si me siguen en Instagram, BL Grotwis. Van a ver que hay un cambio bastante profundo y que yo arranqué un árbol de raíz y planté otro. Así que bueno, esta es mi historia. Espero que les inspire o que por lo menos si me están preguntando quién es este cabezón que habla acá en YouTube, realmente vean y que nada, hermano, ya estamos a otro nivel. No estamos acá para jugar siendo unos nenes. Estamos para realmente ponernos en acción y ser hombres. Y no hablo solo de dejar vicios ni de dejar drogas. Hablo de otras cosas. Eso es el entrenamiento para ser un hombre. Después cuando realmente entras a la cancha hay otros niveles, hermano. Niveles que te voy a mostrar acá. Así que bueno, yo soy Bautista López. Espero que se cuiden. Si se sintieron identificados con este mensaje, si realmente conectaron, espero que me sigan en mis redes sociales, mándame un mensaje y vamos a conectar, hermano. Me gustaría realmente entrenar con una persona que pensaba como yo pensaba antes, para que cambie, para que no cometa los mismos errores que yo. Así que éxitos a todos.